Ahora ya empieza a grabar y yo comparto la presentación. Ya está transmitiendo, según yo. Ujú, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Esperemos que no estén tan fríos como estamos en la Ciudad de México. Bajó la temperatura. Tenemos como el segundo o tercero de los 50 frentes fríos que se esperan durante esta temporada. Ojalá y eso no genere mucha complicación. Hoy tenemos un invitadazo, amigo psicoterapeuta, para tratar el tema de la dinámica del bullying y cómo prevenir el acoso escolar. Y para que ustedes sepan quién estará con nosotras, con nosotros, les presento a Jackson Flores Ramírez. Es maestro en psicoterapia sistémica por la Universidad de las Américas. Ha colaborado en instituciones como Casa Frida, Refugio LGBT, Red Familias Trans y Ririki, Intervención Social. También facilitó en el grupo Teen Titans, espacio para juventudes trans de la Red de Familias Trans. Actualmente se dedica a la supervisión y atención psicoterapéutica de infancias, adolescencias y familias trans, así como a dar asesorías a espacios educativos, culturales y laborales en temas de inclusión, resolución no punitiva de conflictos y responsabilidad relacional. Pues es un placer tenerte nuevamente aquí. Mira, eres creo que el segundo que repite su tercer intervención con Educaréis, pero es un placer siempre tenerte por acá. Muchísimas gracias por haber aceptado y pues te dejamos los micrófonos para que puedas compartir con nosotras, con nosotros. Hola Claudia, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, un saludo a todos, todas y todes quienes nos estén escuchando el día de hoy. Y pues como comparte Claudia, la intención de esta plática es compartir un poco sobre el tema de bullying y sobre todo compartirles algunas nociones que a lo mejor no se han considerado. Creo que pues todos los que nos movemos en el tema de educación y trabajamos con espacios educativos, pues tenemos muy presentes, ¿no? El tema de bullying, el tema de acoso escolar, como algo que está, ¡hey! Perdón, como algo que está presente pues en la mayoría de nuestros espacios educativos, tristemente, ¿no? Y que finalmente acaba siendo pues un reflejo de nuestra sociedad, porque pues las escuelas no existen en un vacío. Eh, Muchas de las cosas que vemos en el tema de bullying lo podemos ver que también se replica en espacios laborales, se explica muchas veces en cualquier espacio que tenga interacción humana, ¿no? Y pues en espacios educativos cobra una importancia pues mucho más grande porque la educación es un derecho. Y entonces, pues queda una obligación, un deber de los espacios educativos a garantizar, a garantizar el acceso a la educación de todos, todas y todes. Eh, y pues bueno, cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de hostigamiento escolar, muchas veces pues hablamos de prácticas y generalmente se aborda pues lo que nosotros conocemos más, ¿no? Cuando a alguien le preguntan pues qué es el bullying, pues empezamos a hablar de cuando le ponen apodos a las niñas que no les agradan, cuando hay violencia física, cuando hay violencia verbal, cuando hay eh, pues ciertas actitudes que buscan hacer menos al otro. Pero el bullying también implica algunas cuestiones que a veces son justamente las percusoras.
antes de que se empiece a dar un evento donde ya hay violencia, donde ya hay golpes, empujones, donde ya tenemos que pensar en notificar a los padres de que está sucediendo algo. Eh, Así como en todas las violencias, en el bullying también podemos empezar a ver algunas cuestiones que no son tan llamativas, pero que nos empiezan a decir que hay ciertas problemáticas, ¿no? Y podemos empezar a identificar qué niñas están siendo las víctimas en este modelo de bullying, ¿no? Y entonces empezamos a ver en las dinámicas de grupo de los salones, generalmente pues tenemos este grupo de niñas, de adolescentes, dependiendo de dónde estamos, que son los más carismáticos, que por una u otra razón empiezan a tener ciertas dotes de liderazgo, ya sea por un liderazgo intelectual o muchas veces por un liderazgo físico. Podemos ver generalmente que las chiques que son las más populares en los salones, pues son quienes tienen algunas cuestiones físicas más atractivas, son los más altos, a lo mejor son los que destacan en los deportes, y empezamos a ver también el grupo que se empieza a quedar atrás, ¿no? Podemos ver que generalmente están estas infancias, estas adolescencias que son líderes, y los grupos, ¿no? Sus grupos de amigues que están ahí en ese como que espacio de privilegio. Y después está como que el resto del salón de clases que interactúa más o menos con ellos, pero que no son parte como del grupo central. Y después tenemos a las chiques que son los que empiezan a quedarse atrás en esta dinámica de grupo, ¿no? Los que empezamos a ver que se empiezan a alejar, que a lo mejor son los que están más calladitos en el salón de clases, los que a lo mejor no nos causan conflicto y muchas veces como maestro de repente empezamos a ignorar a esos niños también, ¿no? Como no se integran también a la dinámica del grupo y como uno como maestro pues muchas veces tienes que darle la prioridad como que al grupo. Empezamos a ver a estas niñas que se quedan atrás, que el grupo empieza a ignorar y que empezamos a ver algunas cuestiones que no son completamente bullying, pero que nos empiezan a hablar de algunas señales, de algunas banderitas rojas que tenemos que empezar a ver, ¿no? Cuando empezamos a tener a niñas o a grupos de niñas que no se integran completamente al grupo, ¿no? Que no está abrazado por la dinámica grupal. Y entonces estas niñas son generalmente quienes empiezan a ser víctimas de bullying. Es más fácil, evidentemente, pensándolo en dinámica grupal, tener siempre a alguien afuera, a que el grupo pueda ver como él de afuera, como él que podemos molestar. Y entonces empiezan a fraguarse estas alianzas en el salón de clase que empiezan a ponernos a ciertas niñas en ciertas vulnerabilidades, ¿no? Aquí es un primer momento donde la escuela, donde el maestro puede empezar a accionar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando llegamos a un nuevo salón de clases? Empezamos a ver, y creo que cualquiera de nosotros que puede pensar que hemos estado frente a grupo, creo que después de 2, 3 clases empezamos a ver bastante bien cómo se moviliza el grupo, quién se lleva con quién habla con quién, y podemos empezar a ver quién nos está adaptando al grupo. Y podemos empezar a ver qué características comparten las niñas que nos integran a los grupos, ¿no? Y entonces empezamos a ver cuáles son en mi escuela, en mi grupo, en mi pequeña microesfera social, qué características tienen las niñas que están quedándose atrás. Porque eso nos va a empezar a poder dar una idea de qué tipo de intervención podemos hacer en una escuela, porque el bullying en cada escuela, en cada salón, va a tener una génesis muy especial, ¿no? Vamos a tener que ver por qué se está separando a este niño, ¿no? O a esta niña. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en mi primaria, pues yo hace muchos años cuando estaba en la primaria, empezábamos a hacerles niñas que llamaban la atención, quienes no estábamos muy integrados, éramos los niños, las niñas, que teníamos mamás trabajadoras. Para compartirles un contexto, pues yo iba en una escuela privada de la Ciudad de México, una escuela bastante carita, hoy y siempre lo ha sido, y evidentemente eso te lleva a que en esa microsfera, en ese pequeño espacio educativo, el poder adquisitivo de la mayoría de las niñas era bastante alto. Entonces,
¿quiénes empezábamos a llamar la atención? Pues empezábamos a llamar la atención los niños que a lo mejor no traíamos zapatos nuevos todos los días. Éramos los niños a lo mejor que a lo mejor, pues bueno, yo me acuerdo que a mí se me compraba cuando se compraban los uniformes, pues me compraba a lo mejor la falda, no la que me quedaba bien, era la falda que mis papás, mi mamá pensaba que me iba a durar todo el año, y entonces a lo mejor era una falda que me quedaba al principio un poco alta, un poco grande, y que pues se veía que tenía la bastilla subida, ¿no? Como para que diera para cuando creciera. Eso lo ven los niños. Los niños también se dan cuenta, por ejemplo, los que éramos hijos de papás divorciados o los que teníamos mamás que trabajaban. Esos éramos los niños que empezábamos a tener bullying. A lo mejor si nosotros le preguntáramos conscientemente a los chicos que ejercen bullying por qué este niño, no nos sabrían decir. ¿Por qué? Porque estos niños se vienen con todo el bagaje de ideas de sus familias, muchas de ellas que no son verbalizadas. Pero, por ejemplo, pues empezamos a ver en todos los libros, cuando nos empiezan a hablar de las familias, en la primaria, desde chiquitos, en los kinderes, pues empezamos a ver familias de mamá, papá y roles tradicionales y de repente llegamos a un espacio donde nos vamos encontrando niñes que no tienen esos mismos roles o que no tienen esas mismas oportunidades, ¿no? Yo me acuerdo, pues por ejemplo, que mis amigas en verano se iban a campamentos, ¿no? A campamentos donde se iban unas 2 o 3 semanas y yo siempre quería ir a campamentos, ¿no? Porque además la dinámica de mi escuela seguía en el campamento, como varias de las niñas que estábamos en la escuela en verano se iban todas juntas al campamento. Pues entonces ya cuando yo llegaba al año siguiente, ya la dinámica grupal de todo mi grupo había cambiado porque habían pasado cosas a las que yo no tenía acceso, a las que mi familia no me podía dar acceso. Y entonces yo me quedaba fuera del grupo. Comparto esto pues, para dar algunos ejemplos concretos que a lo mejor cada uno de ustedes como maestres, como administrativas de grupo, podrán empezar a pensar, a ver, ¿cómo es grupo, mi escuela? Por ejemplo, somos una escuela religiosa, somos una escuela que a lo mejor integra valores cristianos, a lo mejor integra valores judíos. ¿Y qué pasa con las chicas que no están completamente en esto? Y pues todo, ¿qué pasa con la dinámica de grupo, no? Entonces, es para poder empezar a abordar el fenómeno de bullying, y es un poquito como la invitación que yo les iré haciendo a lo largo de esta plática, es pensemos, conocemos el bullying. Creo que como empezamos, creo que los que estamos en espacios educativos, en cuestiones de teoría del bullying, de qué es el bullying, lo sabemos. Pero muchas veces no sabemos cómo bajar esta teoría que está aquí arriba a la práctica. ¿Cómo lo voy a bajar a mi espacio educativo? ¿Cómo lo voy a bajar a mi grupo de tercero C que tiene un montón de broncas y que tengo estos niños? Hay que empezar de entrada a cualificar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué factores me están dando, no? Y si nos vamos ahorita un poquito a la modernidad y empezamos a hablar de algunos factores que son generalmente como de los que más nos cuestan trabajo integrar a grupo, ¿no? Porque vamos a pensar que muchas veces, pues el bullying sí tiene que ver con las personas diversas, en la dificultad que tenemos como espacios sociales, ya no nos quedemos nada más en el espacio educativo, como espacios sociales, para integrar a aquel que es diferente, para integrar a aquel que no es la norma. Y entonces yo creo que la primera pregunta que a lo mejor algunos administrativos que puedan estar aquí en este espacio, algunos maestros, pues llevar esta pregunta a los administrativos, ¿qué estamos haciendo para diversificar nuestro espacio educativo de tal forma que sea más fácil que entre gente, ¿no? Estamos haciéndonos un espacio educativo abierto a las diversidades LGBT. Estamos haciéndonos un espacio educativo abierto a las diversidades corporales. Estamos haciendo un espacio educativo abierto a la diversidad neurodivergente. Y creo que muchas veces la respuesta va a ser no. Puedo pensar que yo, como la escuelita que tengo, me encantaría pensar que si llega mañana una persona trans,
la vamos a recibir bien. A lo mejor yo como directivo tengo esa idea, pero si yo no estoy implementando acciones antes de que me llegue la diversidad, para que cuando llegue la diversidad ya esté abrazada, voy a ir tratando de alcanzar algo que ya empezó. Así estamos todos. Queremos, creo que no hay un solo maestro, maestra, que realmente tengamos esta vocación, que no digamos de corazón, quiero que cualquier persona, cualquier niño, cualquier adolescencia que llegue a mi salón, se sienta segura, se sienta aceptada, se sienta en un espacio donde va a poder desarrollarse. Pero si yo como maestro, como directivo, no estoy tomando acciones proactivas para esto, entonces ya cuando aparezca la diversidad voy a tener que remar contra corriente porque no he hecho un trabajo para que mi espacio sea seguro, ¿no? ¿Y qué cosas podemos empezar a hacer, ¿no? Creo que una pregunta, pues más allá de pensar que nos estamos enfrentando a una problemática que sí es compleja, una problemática que definitivamente no se va a solucionar al 100% desde el espacio educativo, pero eso no implica, claro, que podamos hacer algunas cuestiones, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que dentro de los fenómenos de bullying, y algunos estudios van apuntando a quiénes son quienes reciben más bullying. Evidentemente, pues hablamos de la población LGBT, también hablamos de población que la diversidad de corporalidades, ¿no? A las niñas que se les considera gordites, a las niñas que se les considera muy chaparrites o muy altos, o por ejemplo, pensemos también, y yo sé que aquí en México nos cuesta mucho trabajo reconocerlo, pero pensémoslo, el color de nuestra piel. Porque si bien somos un país sumamente mestizo, no nos engañemos en pensar que no hay una preferencia, ¿no? Por colores de piel. Y simplemente lo podemos ver en la representación que existe, ¿no? Vamos a ver, a mí me encanta ponerme a ver los comerciales de Bimbo, los comerciales de todas las marcas mexicanas que según se anuncian, pero la mayoría de los comerciales tienen personas blancas, tienen personas a lo mejor de un color mestizo mucho más claro. Si son güeritas o si son de pelo un poco castaño más claro o pelirrojo, es mejor. Si tienen ojos claros, mejor. Y entonces empezamos a perder representatividad de nuestro color de piel y de nuestras corporalidades. Tristemente, y sobre todo en espacios educativos privados, esto se vuelve mucho más marcado. Otro tipo de bullying también que suele darse, obviamente tiene que ver con personas con la diversidad neurodivergentes. Tenemos muy poca claridad de cómo integrar personas con autismo, personas con déficit de atención, personas a lo mejor con algún tipo de disociación, cómo se integran al salón de clases. Y entonces, cuando vemos que estos son las características que suelen ser más que suelen marcar más vulnerabilidad hacia el fenómeno de bullying. Entonces eso nos da una pauta de qué acciones remediales puedo poner desde antes, ¿no? Si voy a fijarme, por ejemplo, de cosas tan fáciles como todos los salones de clases y sobre todo de niveles básicos, tenemos pósters en nuestras paredes, ¿no? Busquemos que esos pósters reflejen la diversidad, busquemos que esos pósters reflejen a lo mejor personas con diferentes formas de cuerpo, con diferentes tamaños, de tal forma que empecemos a normalizar la existencia de estas diferencias, ¿no? Eh, Pensemos también, por ejemplo, creo que la mayoría, y sobre todo en espacios de educación primaria, pues creo que la mayoría de los maestros pues tienen alguna libertad de escoger qué tipos de textos se van a enseñar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de literatura, español, que son estos textos como para introducir la lectura. Por buena suerte ya existen muchísimos textos que hablan de la diversidad. Empecemos a integrar libros de texto que nos empiecen a dar una pauta para hablar de la diversidad con nuestras chiques desde antes, ¿no? Empecemos a abrir la mente a nuestras chiques de que van a empezar a convivir con muchísimas personas diferentes. Y creo que una parte, muchos de ustedes me podrán decir, y seguramente muchas escuelas podrán decir, pues que no tenemos las capacidades. Yo no tengo la capacidad a lo mejor de enseñar, y perdón que de repente regrese al tema atrás, pero pues es lo que más trabajo, y que muchas escuelas me lo pueden decir, ¿no? Yo no tengo el conocimiento, nadie de mi personal tiene el conocimiento ni siquiera para enseñar este tema a adultos
menos cómo poderlo abordar con niñas, ¿no? Y definitivamente, pues no ninguna escuela se tiene que volver experta, ¿no? Para eso existen las ONGs y para eso existe también diversas instancias de gobierno que tienen ciertos programas para entrar, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de Atención Ciudadana en la Ciudad de México tiene varios programas donde ellas mismas pueden ir a las escuelas a dar ciertos temas o a dar ciertas introducciones sobre algunas temáticas de vulnerabilidad y algunas temáticas de bullying. En el tema específico de lo trans, pues también existimos asociaciones e individuos que no tenemos ningún tema en acercarnos con ustedes, con espacios educativos y decirles, esto podemos empezar a hacer. Y creo que es bien interesante y creo que es algo que no se ha explorado mucho y que se hace muy poco. El empezar a hacer alianzas reales entre las escuelas y las organizaciones que existen en su propia comunidad, ¿no? Regresando al tema de que las escuelas no existen en un vacío. Las escuelas existen dentro de una colonia, dentro de una alcaldía, dentro de un estado, donde habrá varias organizaciones que están trabajando en pos de la educación, que están trabajando en pos de la inclusión. Y creo que hay buenos momentos, sobre todo pensando en actividades que se puedan hacer con todo el espacio educativo, donde podemos empezar a invitar a asociaciones, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si ya lo sigan haciendo, pero había una organización de personas para la discapacidad motriz, donde iban con las sillas de ruedas, con los niños, a las escuelas, y llevaban sillas de rueda de entrada para que durante un periodo, durante un día, los niños del grupo segundo C van a andar en silla de ruedas. Y entonces empezamos a fomentar una sensibilidad a la dificultad de las personas motrices, ¿no? Y entonces los mismos chicos la dinámica que fue muy padre de esta actividad que se hizo con personas de discapacidad motriz, es que después de que, si mal no me acuerdo, se empezó con los 3 grupos de sexto. Y los 3 grupos de sexto tuvieron que enfrentar su escuela con diversas, dificultades de movimiento, ¿no? Algunos eran silla de ruedas, algunos eran muletas, otros bastones, otros cabestrillos, pero el chiste era poner a las chiques en este lugar de ponerse en los zapatos de una persona que tiene una limitación física. Y entonces los niños se daban cuenta que su escuela no estaba lista para recibir personas con discapacidad, ¿no? De entrada, pues bueno, los niños de sexto creo que estaban en el tercer piso y ahí ver cómo subían. Empiezan entonces las niñas a hacer ciertas propuestas junto con la escuela para ver qué tipo de acondicionamientos se podrían hacer en su propia escuela, ¿no? Pues bueno, es un ejemplo muy específico de un tipo de discapacidad, pero ahora sí que así como hay condiciones de vulnerabilidad, así hay 20,000 organizaciones que trabajan sobre esa misma vulnerabilidad y que nos pueden ayudar a armar planes maravillosos. A mí me encantaría, ahora sí que si podemos empezar algo y a través de Educaréis, que empecemos a compartir aprendizajes, ¿no? A compartir aprendizajes de, oye, mira, yo invité a esta organización y me hizo esta actividad y ve que me sirvió de esto, para que cuando a lo mejor si esta escuela ya tuvo ya enfrentó esta dificultad y ya la supo sobrepasar, pues que puedan ser también replicadores de este tipo de experiencias. Entonces, para ir recapitulando un poco y sobre todo para ir dejando también espacio para sus comentarios y preguntas, pues bueno, o sea, como que una primera invitación es observar a su grupo, observar a su entorno escolar y ver cuáles son las vulnerabilidades que en este espacio escolar a lo mejor podrían darse más, ¿no? O sea, pensando a lo mejor en una escuela, por ejemplo, ahorita me voy, por ejemplo, pensar que estoy en una escuela en el estado de Oaxaca y tengo, por ejemplo, muy cerca una población o hay un número importante de personas afrodescendientes mexicanas en este lugar. Vamos a empezar a hablar de la comunidad afrodescendiente en México, claro que existe y que es importante y que es parte también de la mexicanidad. Ay, oye, pues a lo mejor mi escuela está, ahora me regreso a Ciudad de México y tengo una escuela por Zona Rosa, Polanco, donde ha crecido muchísimo la población coreana. ¿Está lista mi escuela para recibir a los hijos de esa población coreana que existe ya en la Ciudad de México? Vamos a pensar en nuestras escuelas.
ya ubiqué que en mi escuela, a lo mejor pues sí, soy parte de una escuela privada de un nivel socioeconómico alto. Y entonces ya identifiqué que en mi escuela, pues a lo mejor tengo ciertas familias que están haciendo ciertos esfuerzos para estar aquí. O tengo a lo mejor que pensar que debería de empezar a buscar que para que no sea tan homogénea mi escuela, tengo que empezar a buscar cómo hacer becas. Tengo que empezar a buscar cómo este grupo de personas de sociedad alta, que a lo mejor no tienen mucha conexión con otras cosas, vamos a empezar a meterles. A lo mejor ya me di cuenta que, o bueno, esta será la invitación y pues siempre yo como persona trans les invitaré a que consideren que cada vez hay más chiques trans. Eh, y no es un tema de que estemos inculcándolos, yo siempre doy este bonito ejemplo de antes y todavía por ahí de los 80s, en los 70s, se consideraba que las personas zurdas estaban mal. Si nos vamos un poquito más atrás, incluso se consideraba que las personas zurdas pues eran como que diabólicas, ¿no? Y entonces había un porcentaje de personas zurdas pues bajo. Cuando empezamos a tumbar estas ideas, pues empezamos, sobre todo, se empieza a dejar de forzar a los chicos zurdos a escribir con la derecha, y entonces empezamos a ver que hay más personas zurdas de las que pensábamos. Con lo trans, con lo LGBT pasa lo mismo. Mientras más se va desestigmatizando, empezamos a ver que hay más personas que se identifican desde este espectro, y creo que por lo menos en mi experiencia en la práctica, y pues ya me comentarán ustedes que están en la docencia, cada vez es más posible que nos llegue, a lo mejor antes sabíamos de un niño en una escuela, y ahora sabemos que pues, hay escuelitas que tienen hasta 2 o 3, porque además entre nosotros también nos avisamos, ¿no? Si yo sé que tal escuela es accesible para personas trans y ya tiene trabajo hecho, pues evidentemente yo voy a recomendar esta escuela. Pero les van a llegar, o les van a llegar y eventualmente hijos de parejas trans, como seguramente también tendrán identificados y también están ahí los hijos, hijas, hijes de parejas homoparentales. ¿Qué estoy haciendo yo como institución educativa para que lleguen, para que se queden y para que puedan desarrollarse libremente en mi espacio educativo, ¿no? Entonces, ya que tengo ubicados esto, entonces ahora sí, a ver, ya ubiqué que en mi salón de clases, por ejemplo, a lo mejor ya ahorita escuchando esta plática, ya estoy pensando en mis niñas de mi salón de clases y ya estoy empezando a entender más por qué no aceptan a Anita. Ya me di cuenta, ay, mira, pensando en esto, pues sí, Anita está aislada por esto, por el otro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer por las Anitas de nuestros salones de clases, no? Y entonces hay que pensar ahora el fenómeno de bullying otra vez en, en los aspectos que no vemos del fenómeno de bullying, ¿no? Vemos el fenómeno de bullying en la vulnerabilidad de la víctima, pero tampoco no vemos la vulnerabilidad del agresor. Muchas veces cuando hablamos de bullying, y sobre todo a mí me choca de repente ver Twitter por eso, porque sale un tema de bullying y luego es acaben con el niño, acaben con esta persona, qué mal, qué mal, qué mal, y hay que cerrarlos y hay que alejarlos. Y por eso yo me he clavado muchísimo en resolución no punitiva de los conflictos. Porque si empezamos a cancelar, si empezamos a funar, y algo que nosotros como maestres no podemos hacer, vamos excluyendo y vamos fomentando más. Tampoco es ver al agresor como la completa maldad, porque no nos olvidemos que el agresor, en el fenómeno específico del bullying, los agresores también son niñas, los agresores también son adolescencias, los agresores también son personas que están en formación y que también son víctimas de alguna forma. A mí me gusta mucho compartir esta experiencia. Yo fui víctima de bullying. En una escuela, como yo les platicaba, esta escuela privada, muy elitista, muy nice, yo tenía muy claro que yo no era parte del grupo de los populares y que los populares, si me podían hacer la vida imposible, me lo iban a hacer. Pero en un grupo no solo está el agresor y la víctima, hay todo un fenómeno alrededor y están los testigos. Los testigos que de cierta forma se van a alinear dependiendo también de su propia conveniencia, ¿no?
Yo me acuerdo muy bien de un evento en específico. Estábamos en la clase de deportes. Yo estaba, era mi clase favorita además porque yo me la pasaba muy bien. Yo estaba corriendo, dando las vueltas que nos había mandado el profesor, y de repente me alcanza un chico que no era de los populares, pero trataba de juntarse con los populares y me invita a salir. Me empieza a decir que quiere salir conmigo, que quiere que sea su novia, etcétera. Obviamente yo sentía que esto lo hacía pues para molestarme, ¿no? Mi primer instinto fue no, porque esto no es real, porque este niño se lleva con los agresores, ¿no? Con los que me bulean. No lo acepté, pasaron muchos años y hace algunos años, justamente trabajando en Casa Frida, me encontré a este chico. Me encontré a este chico y platicamos y me ofreció una disculpa. Me ofreció una disculpa porque además él era también un chico LGBT, él era un chico gay. A lo mejor en ese tiempo no lo sabía, pero a lo mejor también, a lo mejor sí. A lo mejor el bulearme fue su forma de protegerse también a sí mismo, de poder tratar de aliarse con el grupo de los populares para que a él no lo molestaran. Obviamente yo no le tenía mucho resentimiento a este niño, la verdad es que no era de los que realmente me molestaban, pero me ayuda mucho a pensar el fenómeno de bullying y a pensar que podemos trabajar. Y un área de oportunidad que se ignora muchísimo es el papel de los testigos, es el papel del resto del grupo. ¿Cómo podemos ayudar a que este resto del grupo no se alíe hacia el agresor y que no vea aliarse con la víctima como vulnerable, como ponerse ellos también en un lugar de vulnerabilidad? Porque esa es realmente el estrés que vive un testigo. Y no minimicemos tampoco, porque hablamos de bullying y hablamos de la víctima mucho. Hablamos de repente del agresor. Y no hablamos del efecto que tiene con los testigos. Y el testigo es el grupo. Y el testigo son ustedes, porque también son testigos del fenómeno. Y no sabemos qué hacer como testigos. Habrá que buscar la manera de dejar de hablar de bullying solo en términos de agresor y víctima. Y yo sería de la idea de ni siquiera hablar de agresor y víctima, porque a mí me hace mucho ruido y a pesar de yo ser una persona que fui víctima de bullying, hoy, ya a mis 40 años y con un poquito más de sabiduría, pues me pongo a pensar también qué estaba pasando en la vida de estos chicos que agredían. Por ejemplo, en el caso de este compañero, pues por lo menos me quedó claro ese día que este chico no me agredía por quererme agredir. Y este chico ni siquiera me agredía porque pensara que yo era vulnerable. Este chico me agredía porque él era vulnerable también. Porque es un chico que había tenido un accidente además en su vida y que eso lo había puesto en el ojo de todo su grupo como en un rollo a veces de pena, como en un rollo a veces de pobrecito. Y entonces él tampoco estaba en una posición cómoda en el grupo. Y entonces lo hacía. Y yo les voy a decir algo que a veces no confesamos mucho, pero yo también como víctima de bullying fui agresor. Porque también, así como yo estaba a lo mejor en este nivel, también había gente abajo de mí. O gente de mi mismo nivel que yo quería bajar también. Y yo también fui agresor. Yo también lastimé a otras personas. Entonces creo que tenemos que quitarnos de este lugar de pensar en una cuestión meramente causal de uno, de si él es el agresor y entonces es la víctima, entonces si yo ataco a este, entonces va a dejar a este y no. Pensando exclusivamente en infancias, en adolescencias, en este lugar de espacios educativos, no podemos hablar de alguien que está agrediendo por agredir. Como psicólogos, y todos sabemos, nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de diagnosticar alguna cuestión psicopática en menores de edad, porque no estamos hablando de cerebros que aún no se desarrollan. También hay que pensar, y esta es la parte muy difícil de empezar a trabajar bullying con menores, es que nuestro cerebro moral, nuestra moralidad se empieza a desarrollar a partir de los 12 y para arriba, en cuestión de valores, en cuestión de poder conceptualizar valores como justicia, valores como compasión, como otras cosas. Entonces hay que ir buscando mecanismos para bajar la información y, y sobre todo para ir buscando pensar en estos lugares donde
no hay una respuesta sencilla, y creo que eso es a lo mejor la invitación a ir haciendo trabajo, a ir pensando que a lo mejor si yo empiezo a hacer un trabajo para atender bullying el día de hoy, a lo mejor no voy a ver los frutos así fenomenales hasta 1 o 2 años después, porque estamos hablando de cambiar la cultura de todo el espacio educativo. Poquito a poquito se puede hacer. Y a veces yo siempre digo, pareciera que es muy difícil cambiar el todo grande, y sí, es imposible cambiar el todo grande, pero sí puedo cambiar lo chico. Y entonces, si nos vamos a lo más pequeño que puedo cambiar, es mí mismo y mi percepción. Entonces, a lo mejor como ya caminando al cierre de lo que vamos platicando hoy, es pensar qué tengo que cambiar yo como maestro de cómo estoy viendo el bullying. ¿Estoy enojándome con algún niño por hacer bullying? Y entonces no estoy pensando en qué está pasando atrás. Y a veces, y esta es también una invitación, esta es otra invitación que viene un poco de la experiencia de lo que hacíamos en Teen Titans, para dar un contexto muy, muy rápido. Teen Titans fue un grupo que sesionó 2 años, del 2000 al 2002, que empezó a sesionar por la pandemia. Éramos un grupo pues como de 20 más o menos, sí, varió mucho, pero era de los que participaban como 20 chiques trans. Y como todo grupo social, pues empieza a tener conflictos. Y cuando empezaron a darse estos conflictos, que sí se podían definir como bullying, pues mi colega, una colega muy querida con quien llevaba ese grupo, Dani Damián y yo, pues nos preguntábamos qué íbamos a hacer. Y a lo mejor con la facilidad que no tienen los maestros, a lo mejor pues de decir, pues bueno, yo soy facilitador de este grupo, no vengo a ponerles reglas, no vengo a nada, pero creo que la experiencia sí se puede rescatar. Fue así de, ¿y por qué no mejor en lugar de nosotros como adultos resolver el problema? Les preguntamos a los chiques cómo creen que se podía resolver ese problema, ¿no? O ya cuando empezamos a actuar de una forma un poco más proactiva, cuando empezó el grupo, nosotros pues planteamos una serie de reglas para la convivencia, pero cuando ya se hizo maduro el grupo, regresamos con el grupo, pues a lo mejor hay que cambiar las reglas. Hay que cambiar las reglas de tal forma que podamos accionar de otras formas. Y una cosa muy bonita que hicimos fue cambiar el nombre de reglas y los volvimos acuerdos de cuidado, que era, pues bueno, en este grupo estamos aquí para cuidarnos entre todos. Entonces, nuestras reglas no son reglas porque no pueden ser tan fijas, tan rígidas, que no permitan el cambio. Entonces, vamos a llamarles acuerdos de cuidado. ¿Por qué? Porque desde el acuerdo de cuidado entonces tiene un sentido la regla y no es una regla sin sentido. Es un acuerdo que estamos haciendo para cuidarnos. Y entonces, a lo mejor la invitación sería eh, preguntarle a su grupo. A lo mejor preguntarle a los testigos. Oye, yo veo que se da esto, yo veo que este chico está aislado, ¿por qué será? Y a lo mejor les pueden decir, ay, porque, por ejemplo, pensando en un chico con déficit de atención, ay, porque es que cuando tratamos de hablar con él, no nos hace caso, habla muy rápido, se va por las ramas, pero entonces ahí podemos empezar a ver, bueno, pues tengo que meter un poquito aquí de empatía, tengo que empezar a ayudarles a entender por qué su compañerito no es que no quiera a lo mejor que participen los demás, le cuesta trabajo, ¿cómo lo podemos ayudar? Y entonces, en lugar de que este fenómeno sea algo que cause disrupción en el grupo, se puede volver algo que estamos trabajando entre todos. Yo les invitaría también en esta parte a que con sus grupos hagan espacios de reflexión, pero por favor, si lo van a hacer, que tenga un efecto. Porque yo se los digo, y es una de las, de repente, quejas que me toca a mí con mis adolescentes y con los chicos que yo atiendo, que muchas veces las escuelas sí hacen muchas dinámicas y esto, pero no les dan continuidad. Hablando otra vez, y siempre, pues a mí me gusta mucho más balconearme a mí mismo que balconear a otras personas, en esta narrativa que yo les compartía de mi experiencia en la primaria, yo me acuerdo que de repente la escuela, pues sí, hacía como que campamentos de integración. Y nos íbamos todos, ahora sí como escuela, a un campamento, hacíamos actividades, luego ya había muchas actividades de integración, y me acuerdo que a mí me encantaba porque me la pasaba padrísimo.
y por una vez me sentía parte del grupo. ¿Pero qué pasaba? Se acababa el campamento, todos los acuerdos que habíamos hecho y que nos íbamos a llevar bien entre todos, se perdían a la semana. Entonces, si van a hacer una actividad de integración, si van a hacer una actividad de preguntarle a los chiques cómo arreglar esto, hay que darle seguimiento. No podemos pensar que el fenómeno de bullying se va a arreglar con una conferencia, con un campamento, con una acción. No. El fenómeno de bullying se tiene que abordar desde una perspectiva global, tiene que ser acciones y más bien el prevenir el bullying, eh, yo lo cambiaría por fomentar los espacios inclusivos. Porque si nos vamos a prevenir el bullying, estamos hablando de lo que no queremos. No queremos bullying. Entonces, mejor vamos a pensar en lo que sí queremos. Queremos espacios inclusivos. Queremos espacios donde no importa la diversidad que represente cualquier niña que se acerque a este espacio educativo, va a poder desarrollarse. ¿Cómo podemos ir trabajando para eso? Hablando, integrando a todos los espacios. Ya obviamente por cuestiones de tiempo no me da oportunidad también de otro factor importantísimo para el fenómeno de bullying que tienen que ver con los padres de familia, y como en todas las escuelas hay asociaciones de padres de familia y cómo también integrarles a estas discusiones. Ya no nos da tiempo, pero pues la invitación será a continuar el diálogo en sus espacios educativos, a que vayan identificando las particularidades de sus espacios educativos, de sus grupos individuales, y la invitación a que se acerquen, si ustedes sienten que no tienen el conocimiento, si en su espacio educativo no tienen el conocimiento, pues acercarse a las instituciones y a las organizaciones no gubernamentales que trabajamos sobre la diversidad y que podríamos con muchísimo gusto, y que eso es lo que siempre estamos buscando, pues ayudarles a crear espacios que finalmente, pues el interés de todos es que creemos ciudadanos y creemos mexicanos mucho más inclusivos, que estén más convencidos de una educación para la paz, de cómo resolver nuestros conflictos sin excluirnos y cómo ser cada uno responsables de todos. Pues yo les agradezco mucho su atención, y pues quedo aquí para las preguntas que puedan haber. Muchas gracias. Jackson, qué bien, hay varias participaciones, está interesantísimo lo que está pasando en el chat. Y bueno, por principio a mí me encantó cómo planteas que representemos la diferencia para normalizarla, cómo detectar lo que es diferente, pero no para excluirlo, ni discriminarlo, ni ponderarlo. Es que a veces, de manera inconsciente, como estamos con el chip de valorar y jerarquizar lo blanco, lo delgado, lo heteronormativo, los hombres por encima de las mujeres, todas esas cosas están construidas desde nuestra vida social, y de pronto perdemos la vista en lo que debiera ser relevante para todas y todos, el sentirnos representadas, sentirnos representados, nuestras familias, la composición de nuestras familias también que se representen, porque ahora hay una diversidad enorme, siempre la ha habido, pero en nuestro imaginario pareciera que lo que hay es solo mamá, papá y perritos o cositas así, los hijos, las hijas. Y entonces ese me parece como una idea clave para ir erradicando la violencia y el acoso, el representar la diferencia para normalizarla. Bueno, Telles Lee dice que es muy importante lo que estás hablando y lo que estás presentando, y que los profes se pueden dar cuenta de qué está sucediendo en el aula y hacer intervenciones, pero justo como decías, no intervenciones que tengan castigos y represión, sino más bien indagar por qué ocurren las cosas que ocurren, ¿no? Sara Ortega Velázquez dice que los adolescentes no son violentos porque quieran,
sino que generalmente es porque viven violencia desde sus espacios. ¿Qué le dirías a Sara? Bueno, creo que hay que distinguir muy importante entre violencia y agresión. La agresión la tenemos todos. Todos podemos en algún momento ejercer agresión como una forma de defensa. La violencia ya es sistémica. La violencia es cuando ya, aparte de la parte de agresión, yo te estoy agrediendo desde un lugar de poder. Y entonces sí, el agresor sí es violento. ¿Por qué? Porque desde un lugar de poder está afectando a una persona que está en vulnerabilidad, que no lo podemos evidentemente comparar con una violencia que puede ejercer un adulto o una violencia que se ejerce desde los grupos de poder. Sí, definitivamente no. Y como les comentaba, pues también creo que siempre tenemos que pensar con compasión también del agresor, en este caso en específico, porque los agresores también son chiques que están formando su mente, y por eso justamente es bien importante esta parte de aprender a resolver los conflictos de forma no punitiva, porque estamos castigando a alguien que también está recibiendo agresión desde otro lado. Sí, concuerdo contigo. Rocío Cruz dice que el mundo y el universo se caracterizan por ser diversos. ¿Por qué pretendemos tener una sociedad homogénea, no? Bueno, creo que eso los antropólogos te lo podrán resolver mejor, pero pues básicamente es parte de la evolución humana y de la evolución de los seres humanos como grupo. Buscamos la homogeneidad de tal forma que nuestro grupo sea fuerte. Ahorita justo ayer acabé de leer La Fundación, nunca me había aventado la Fundación, la quintología completa, y creo que la conclusión va un poquito por allá. O buscamos la forma de nuestra diversidad crear un organismo cohesivo, o nos vamos a desintegrar completamente, y básicamente la fundación es, demos gracias que somos solo los humanos, porque si hubiera otra especie inteligente en este universo, ya hubiera acabado con nosotros. Porque es, a mí me gusta mucho hacer esta distinción, discriminar es humano. El que yo discrimine es simplemente pensar que ahorita veo a Claudia y a María Aurora en mi pantalla y digo, ellas dos tienen un color de piel más blanco que yo, y ellas dos son mujeres y yo soy hombre. Ahí estoy discriminando, pero no es una discriminación de estoy notando las diferencias entre nosotros. Ya cuando aparte de veo las diferencias, ay, son blancas, han de ser mala onda, ay, son mujeres, seguramente son muy chismosas, ay, entonces estoy metiendo ya un prejuicio. Todos discriminamos. Creo que justamente parte de la defensa humana, parte de cómo hicimos grupos humanos, primero fue ver las diferencias, pero creo que ya estamos en un momento de que nos tenemos que enfocar más en lo que nos hace humanos, los que nos cruza a todos como condición humana. Gracias. Jari Acevedo dice que esta condición del bullying o del acoso escolar provoca inseguridades que pueden llevar a problemas más graves como la depresión, la ansiedad. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, definitivamente, y el bullying, claro que es un precursor de cosas muy graves, incluso suicidio, y que hemos visto incluso en noticias muy tristes en México de chicos tan jóvenes como de 6 o 7 años que se suicidan por temas de acoso escolar. Y ay, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque había una idea que se me fue ahorita. Esto que el acoso provoca inseguridad y puede derivar Claro, en depresión y ansiedad. sí, por eso también se le considera un problema de salud pública, porque justamente nos lleva a condiciones de depresión y ansiedad, y que es mucho más grave, porque ahorita estamos viendo que muchos de los niños, de los jóvenes que fuimos víctimas de bullying en nuestra infancia, ahora presentamos un trastorno que se llama trastorno de estrés postraumático crónico, porque vivimos tanto acoso en nuestros años formativos que desarrollamos un trastorno de estrés postraumático similar al que viven soldados que fueron a la guerra, personas que sobrevivieron en desastres naturales. Sí es un problema, y por eso también es la invitación a que se acerquen a las asociaciones, porque yo era un niño muy solo en mi escuela porque era el único, o sea, nada, no era el único, pero
no éramos visibles las personas que éramos LGBT. Entonces nos vivíamos en un aislamiento. Y el acercarse a las organizaciones, ustedes les estarían dando un regalo precioso a sus niños de la diversidad, porque al acercarse a asociaciones van a poder acercarse con sus iguales. A lo mejor en mi escuela no hay ningún niño trans, pero ya me acerqué a la red de familias trans y la red de familias trans organiza picnics cada mes y entonces ya hay un lugar en ese espacio, en este mundo donde ese niño, aparte de estar en un grupo escolar con puras personas cisgénero, va a también tener un espacio de referencia con gente como ellos. Si estamos solos en el espacio educativo, de repente nos sentimos perdidos y sentimos además que somos los únicos y empezamos a patologizar. Porque para mí, como niño trans, el yo desear un pene estaba sumamente patologizado. Yo lo asociaba a peligro. Yo lo asociaba, si alguien se da cuenta que soy esto, soy un rarito, me van a discriminar más. Cuando me di cuenta, y en mi adultez aún sigue siendo una cosa maravillosa haber encontrado más personas trans, porque entonces me di cuenta que no era rarito, simplemente pertenecía a otro lugar. A lo mejor no van a lograr que sus chicos de la diversidad pertenezcan completamente a sus espacios educativos, pero sí que puedan existir ahí y que puedan encontrar otros espacios de referencia. Justo estaba pensando eso. No es solo que detectemos la condición de diferencia de diferentes chiques, sino también el procurarles espacios o dirigirles, encauzarles a espacios donde puedan tener una mayor cercanía, oh, perdón, es que todavía ando un poco mal. Una identificación con gente con la que se sientan cómoda de hablar de sus cosas y comprenderse. Pero también dentro de la escuela sí es importante empezar a despatologizar, a empezar a hacer visible que somos diferentes y podemos tener un montón de formas de ser y de existir y que está bien, que eso no debiera ser un problema, ¿no? No debiese ser un problema. Perdón, Admo Sohama dice que a veces las prácticas docentes fomentan liderazgos que son discriminatorios. Por ejemplo, agarras a los 2 o 3 personas que son bien buenazos para el deporte que practiquen en tu escuela, dependiendo de la zona geográfica en la que estemos, y estar escogiendo uno a uno quiénes van a participar, siempre deja en desventaja a quienes son elegidos al final, o cómo se sienten de no ser elegidos. Eh, yo lo que veía como importante en esas condiciones era como elegir a quienes parecieran no ser tan hábiles y que ellos fueran los que escogieran. O sea, como que ir rolando, que los liderazgos no siempre sean los mismos, ni por las mismas atributos, ¿no? Porque Y, quienes están en condiciones de privilegio, pues siguen ejerciendo sus privilegios. y ver qué cosas estamos premiando en las escuelas, ¿no? Porque dices, sí, pues bueno, en la clase de deportes y los que escogían los equipos, pero también generalmente pues se le ponía en un lugar de privilegio también a las chiques que son muy buenos en la clase, los que sacaban buenas calificaciones, etcétera, etcétera. Y entonces de repente empezamos a perder algunas cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo que una de las actividades que hicimos muy bonitas en una prepa fue empezar, en las graduaciones, aparte de dar el premio al más simpático y el premio al más deportista y el premio al de mejor calificaciones, dar premios que tuvieran que ver con la inclusión. Hicimos una serie entre todos los chiques empezaron a hacer como una serie de constructos de a ver qué valores habría para la inclusión, qué cosas tendríamos que ver, y entonces hicieron también los premios de la inclusión, ¿no? Y esto estuvo muy padre porque pues, es una forma diferente de trabajar, ¿no? Mucho se habla de con los agresores, es básicamente es cómo guiar ese liderazgo,
de una forma que no sea un liderazgo que separe, sino que sea un liderazgo que una, ¿no? Entonces son estas cosas, ¿no? Como qué es lo que valoro en mi escuela y a quién te estoy dejando afuera en este grupo de valores, cómo puedo también celebrar a todos en mi salón de clases y desde el otro lado, pues ir buscando cómo ir incluyendo y como les digo, siempre es bien, yo creo que las mejores intervenciones siempre van a venir de sus chiques son los que más en carne propia viven el proceso, son quienes más les va a poder hablar de qué está pasando en su salón de clases. Sí, sí, y oye, otro constructo que trajiste a esta charla que nos pareció formidable a varios que están en el chat y a mí también, fue el acuerdos de cuidado. Es un constructo fabuloso, porque es pensarse desde otro lugar, ir desarticulando esto de vigilar y castigar, muy foucaultiano, de si haces esto te pasa aquello, no, mejor hagamos acuerdos para que todas y todos estemos bien, ¿no? Gracias, estuvo súper bueno. María Aurora, ¿algo más que mires Pues por sí, ahí? es lo que comentaste sobre las familias diversas. Afortunadamente ya los libros de texto en primaria traen muchos ejercicios, creo que en todos los niveles, que hablan de valorar, reconocer y valorar a los diferentes tipos de familias. Creo que va a ser un buen ejercicio que los docentes hagan. Y me gustó mucho, Jason, que lo aterrizaste muy claramente en lo que ya el docente, la docente puede hacer directamente en su clase. Creo que es fantástico el trabajo que hiciste. Te agradecemos muchísimo. Y hubo muy buenos comentarios, muy positivos. Ya no tenemos tiempo de leer más, pero muy positivos los comentarios. Tu micrófono. Me doy una vueltecita mañana a los comentarios. Hoy le platicaba a Claudia que se me olvidó la contraseña de mi iPhone. No puedo entrar a mi iPhone, pero me doy una vuelta a los comentarios mañana para dar una retroalimentación ahí para si hay más preguntas. Y pues siempre agradecido de que me inviten a estos espacios. A mí me encanta compartir con ustedes y pues nada, muchísimas gracias. Y también te encargo si en los comentarios puedes poner tus datos por si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Sí, claro que sí. Si quieres, ahorita te los paso para que se los puedas ir pasando. Te pongo en el chat. Perfecto. Y si no, pongamos atención justo a las organizaciones que estamos trabajando en pro de construir relaciones sociales igualitarias, inclusivas, respetuosas, en un ambiente de paz. Entonces, yo creo que vale mucho, mucho la pena. ¿Tú lo colocas, María Aurora, eso? Sí, sí, también en el YouTube. Pues mira, antes de despedirnos, vamos a hacer los anuncios parroquiales o cómo se dice. Semanales. Semanales. Yo un poco bromeando, pero en realidad pues son estos. ¿Quieres? Claro que sí, claro. Bueno, somos Educaréis, un programa de la organización Género, Ética y Salud Sexual, cuyo objetivo es brindar capacitación a los docentes particularmente, también a los estudiantes y a los padres de familia, al estudiantado, y nos pueden encontrar en todos estos lugares. Cada miércoles tenemos un webinar de 7 a 8 de la noche. Ese mismo webinar lo pueden ver ustedes en YouTube la siguiente semana. Entonces, estamos en Telegram, ahí van a recibir, si se inscriben, una cápsula de educación integral en sexualidad todos los días. En Facebook, Educación Integral en Sexualidad. En Instagram, Educaréis-GESAC. En YouTube, Educaréis. Tenemos ese teléfono que ven ustedes ahí, en donde tenemos grupos de WhatsApp de preescolar, de primaria, de secundaria y de bachillerato.
Tenemos también un correo electrónico, también estamos en TikTok y todas las cápsulas las pueden ustedes encontrar en nuestro Google site Educaréis. Adelante, Clau. Y la próxima semana estamos de aniversario. Estamos iniciando el segundo año. Bueno, ya vamos para el tercero, ¿no? Este es el segundo año que estamos con Educaréis y vamos a tener una invitada también muy conocida por los docentes, las docentes, la doctora Laura Frade, y el tema será la perspectiva de género en la nueva escuela mexicana. Pues les esperamos por acá la próxima semana y por último, nuevamente mil gracias, Jason. Es muy grato compartir contigo y muchas gracias. Pues de qué, acá andamos para una siguiente invitación cuando ahí me busquen. Muchas gracias y buenas noches. Buenas Salimos de noches. la transmisión.